Hey, qué show público querido de Desde las Piedras. Estamos de regreso Yeah. contra todo pronóstico, contra todos los que dijeron que no se iba a poder, Contra todo el COVID. contra el COVID. Así es, pues estamos de vuelta después de 2 años, que Dos. recuerdo perfectamente que habíamos dicho supuestamente que solamente íbamos a descansar 2 semanas sin grabar podcast. Y esas 2 semanas se convirtieron en 2 años. Años. Ah, Pequeño detalle. un pequeño detalle. Pero o sea, hay un contexto, ¿no? O sea, se supone que esa pandemia durará 2 semanas, si se acuerdan, ¿no? Esto está siendo grabado en el 2022, Exacto. 2 años después de la gran pandemia COVID. Literalmente. Y literal, porque empezamos a grabar en enero y para marzo Del 20. terminamos de grabar. Si están escuchando esto en el 2050, solo remóntense. Sí, sí, sí. O sea, saquen sus libros de historia y watchen todo lo que sucedió en este año. Sí, al grado de que el último que grabamos fue adentro de un carro. Es porque no Literal. nos podíamos reunir en casas. De hecho, supuestamente nos podíamos ver y por precaución ya no nos reunimos, ¿no? Pero pues ya la neta dijimos, hay muchas cosas que queremos seguir hablando, cosas que Dios nos sigue hablando obviamente en nuestro devocional. Dijimos, pues hay que regresarnos a grabar. Y con un nuevo formato, ahora vamos a estar grabando también en video, Yeah. con unas camarotas y caras bien Algo pasadas de bien. lanza. Y nadie de nosotros se peinó, no estábamos listos para esto. Pero lo que importa es el mensaje. Entonces, vamos a Y, decir y cierto. fue gracias al impulso de muchos de ustedes que estaban preguntando qué había pasado con el podcast, Cierto. porque ya no estábamos grabando, qué había pasado con nuestras vidas. Las donaciones. Entonces, Las donaciones de Gracias. Patreon. las donaciones de ustedes, síganos en Facebook y Twitter. No, Dijiste las dos redes sociales que no tenemos. O sea, literal no tenemos Instagram. Y Bueno, que no ahí mencionaste. síganos donde sí tenemos cuenta. Busquen Desde las Piedras y ahí verán dónde nos encuentran. Pero sí, estamos de vuelta. Y pues igual, queremos seguir haciendo esto como semanalmente. Y pues sí, cotorrear un rato como de qué nos está hablando Dios. Este capítulo es de chismecito, así que si te gusta por ahí enterarte de las vidas ajenas, hoy es el día bueno. Ujú. Y prácticamente fue algo de como un par de veces que nos vimos, ¿no? En estas últimas semanas que dijimos, oigan, sí es cierto, nunca volvimos a reanudar Ahí lo de la murió. pandemia, porque ya como un poquito de cositas empezaron a volver a la normalidad, empezamos a reunirnos un poquito más y todo. Y bueno, al menos para mí fue el pensar, no manches, de verdad, si volviéramos a hacer el podcast y volviéramos a empezar a grabar y platicar de nuestras vidas, como hay tantas cosas que han cambiado en muy poco tiempo, como empezando como que algunos de nosotros pues ya están casados y así. Otros no, otros no somos tan afortunados. Eso sí. Pero- Dos de dos, dos de dos. El 50% es, Eh. es una muy buena relación. La mitad de nosotros ya se casó en estos 2 años. Aquí todo es de dos, es el capítulo de los dos, ¿ok? Sí, capítulo de 2. Y entonces, pues tenemos como muchas cosas de las cuales queremos hablarles, pero antes de que iniciemos con todo eso, me gustaría que pudiéramos hacer un poquito de unas aclaraciones respecto a cómo vamos a hablar en el podcast y por qué lo estamos haciendo y a lo mejor el decir, pues con qué autoridad estamos hablando, ¿no? Y ¿Ustedes quién se creen? ¿quiénes se creen ustedes para andar hablando de la Biblia o para andar hablando de Dios y cosas así, ¿no? Como muchos pensamientos que a lo mejor nos pudieron haber llegado antes de iniciar y que nos gustaría que también ustedes los tuvieran como bien claros. Son 3 en particular que escribí y el primero de ellos es que todo lo que vaya a salir de nuestras bocas, todo lo que vamos a estar compartiendo, obviamente va a ser respecto de nuestras vidas, pero va a ser muy influenciado por lo que estamos leyendo en lo que llamamos nuestro devocional, que es nuestro tiempo diario leyendo la Biblia. Pues realmente nosotros creemos que la Biblia, por medio de ella, Dios nos habla, nos busca guiar, darnos consejo, ayudarnos a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Entonces, absolutamente todo lo que hablemos, de alguna u otra forma, va a estar influenciado por lo que dice en la Biblia. La segunda cosa es que pues no pretendemos ser ninguna clase de expertos, ninguno de nosotros tiene ningún grado en teología ni Próximamente. ni diplomados, a lo mejor en un En futuro, eso estamos, en eso estamos. pero ahorita no. Simplemente lo que tenemos en común, Aarón, David, Adrián y yo, es que somos personas que decidimos en algún momento creerle a Dios. Somos que- hombres, somos mexicanos. Hombres mexicanos, fronterizos, y le creemos a Dios para que guíe nuestras vidas y que si alguno de ustedes está pasando a lo mejor por alguna situación de las cuales nosotros hemos pasado o que estamos pasando actualmente, que tengan ustedes la oportunidad de identificarse un poquito con las cosas que estamos viviendo. Y la tercera es que, pues, ¿con qué autoridad hablamos? Pues básicamente con la autoridad que nos da el hecho de haberle creído a Jesús, ¿no? Creemos que cualquier persona, no importa si eres hombre, mujer, si tienes 5 años, si tienes 80 años,
Si tú en alguna ocasión decidiste aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes un llamado en tu vida, así como cada uno de nosotros lo tiene, de compartir de la palabra, de compartir las buenas nuevas, ¿no? Que es el mensaje de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y si tienes 5 años, qué bueno que nos estás escuchando. Es Ajá. la mejor inversión de tu vida. Deja de ver Fortnite. Sí, así que, pues sí, nada más era eso, como quería que lo tuviéramos claro, así para que estuviéramos todos en el mismo plano, ¿no? En la misma página. Y sí, Sí, exacto. De hecho, eso es como lo más sencillo, ¿no? Como no pretendemos dar respuestas súper profundas a misterios de la Biblia que nadie ha podido dar como la respuesta correcta. Pero si queremos como a lo mejor abrir debate o dar nuestros puntos de opinión de varias cosas. Porque pues la neta sí somos... Algo también curioso de nosotros es que tenemos puntos de vista bien distintos los cuatro. Somos sí. bien distintos. Y puedes estar en desacuerdo con el punto de vista de nosotros cuatro también, ¿se vale? No, Sí, la neta no sí. somos expertos de nada. Sí, exacto, exacto. O sea, no... Puedes ponerlo en el buzón de sugerencias. no, ni empiezas a soltar acá No cosas hay, que no existen. pero lo puedes poner ahí. Sin insultos, por favor. Sí, 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 la idea neta es abrir ese debate o aprender todos juntos, ¿no? Que tal vez- Óralo, que Dios te bendiga. Y... Exacto. Y que, sí, la neta sí, como que Dios te da dirección de cualquier cosa Y si no y a te nosotros igual. respondemos, no llores. Sí, sí, si no hay respuesta de nuestra parte, tal vez no lo vimos. Porque David nunca hizo el buzón de sugerencias. Sí, cierto. Por eso ahí lo puedes poner. Así es. Y pues sí, este primer capítulo de la segunda temporada va a ser más o menos como hablar de temporadas, como de la temporada de nuestras vidas, pero como decía Pablo, pues no manches, 2 años es un chorro de tiempo, que podría Ujú. parecer que no, podría parecer como que es muy poco, pero literalmente es un chorro de tiempo y nosotros lo vimos, pues, que comentaba Pablo, ¿no? Como hemos cambiado un chorro. Si vamos a las personas que éramos hace 2 años cuando iniciamos este podcast, te das cuenta de que hemos cambiado un chorro, ¿no? Entonces como que nos parece que es un buen punto de partida, ¿no? Hablar de las temporadas y como que ha sido de nosotros estos 2 años. Pues como dijo Pablo, yo soy uno de esos casados ahora. Aplausos para Ron. Aplausos Aplauso. para mí, por favor. Y Adrián es otro que se casó, Yeah. que le hizo caso a su morrita y todo. Entonces, sí, o sea, para empezar por ahí es algo muy distinto. Y no sé, ¿quién quiere empezar a cotorrear de qué trae? Pues yo creo que alguno de ustedes, porque ustedes Ey. son los de la bendición. A ver, Adrián, tú no has hablado mucho de este podcast Sabía que me y iban tú a traes la correr. sabiduría. Tú eres el más sabio de nosotros. Ok. Más longevo, vaya. Pues por dónde empezar. 2019, 20, 2020 estábamos... ¿Qué ha pasado en tu vida desde el 2020? Ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo. No, pues de ley estaba trabajando y viniendo aquí al podcast, ¿no? No. También estabas corriendo, ¿no? O en Sí, bicicleta, estaba hacer mucho deporte. corriendo, bien machín. Ay, ya empecé a sentirme mal de La moto, bro, la exponer moto. toda mi vida aquí. No, Oye, pues, mira, ahora que lo pienso, mi vida no ha mejorado. Me alcanzó el sedentarismo. comienzo a llorar. Acá, inserta meme de tristeza. Así. No, pues es que yo creo que obviamente el punto de partida de todos es la pandemia. Pues acabamos de decir cómo nos ausentamos 2 semanas. De estas 2 semanas recuerdo que incluso está muy presente en mí el marcado que tenía pagada una competencia en San Diego Ah, y se me canceló. Oh O sea, my me God. dijeron, se pospone, se va a revisar cómo van a ser los términos del reembolso o del cambio a otra carrera. Me la cambiaron para dentro de un año y yo dije, excusas para no regresarme el dinero. Quién sabe si en un año yo vaya a estar corriendo, ¿no? Y después de eso dije, se me hace muy intenso que Estados Unidos, por aquí lo mirábamos como 2 semanas de vete a tu casa, ¿no? Sí, ujú. ajá. Sí. Pero en Estados Unidos estaban como las reglas cambiando, y bueno, como un poquito más adelantado, como que ellos les pegó la pandemia primero. Entonces estaban implementando normas más intensas y yo estaba revisando como, oigan, mi carrera, mi dinero, los Mis $100". ahorros. Entonces, de ahí yo me dije como todo empezó a transicionar, como el encierro, mi trabajo, me fui 100% en mi casa. O sea, recuerdo que estuve como por un mes sin salir, porque yo obedientemente desvié mis pagos y todas mis compras a todo en tarjeta y estuve sin salir. Estuve platicando con mi esposa, que ahora que entonces no era otra mi vez Oye, esposa. ¿por qué, ¿por qué lo estabas dudando así? ¿Con quién estaba hablando? Con mi no esposa. Es que necesito, ey, está complicado. Corten. Creo que vamos a editar esta parte. No, entonces fue, Si lo estás viendo en YouTube, puedes ver la cara de Adrián.
Cómo se sonrojó. Si es que lo alcanzas a Fue una notar. transición, va en todas las áreas. O sea, cambiar el encierro y luego, pues obviamente, el que llegó una temporada de mi vida en la que fue tomar decisiones fuertes. O sea, tomar como algunas cosas se atrasaron, por así decirlo, por el hecho de la pandemia, el hecho de que no sabíamos, pues yo creo que nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Y pues personalmente fue eso, pero sé, en el 2020 supongo que todos nos transicionamos y nos fuimos acostumbrando, no quiero decir acostumbrando, la palabra que se utilizó mucho fue como normalizando, la nueva La nueva normalidad, ¿no? normalidad. Entonces, ya para el 2021 ya estábamos sabiendo qué decisiones íbamos a tomar. La mía fue que a finales de 2020 me comprometí, y para el 2021 me casé. Mm. Ya. Entonces, sí estuvo muy divertido eso. ¿Y cómo te trata la vida de casado ahora? Pues lo malo es que dejé de correr. Me la paso diciéndolo. Abby, mi esposa, me regaña porque dice que estoy culpando al matrimonio. Pero la verdad es que o sea, ahorita estoy en una temporada en la que me estoy acoplando ahora a esta nueva transición. Ujú. Hay muchos beneficios, muchísimos. Lo complicado es como el que empiezas a filtrar qué cosas quieres hacer, qué cosas quieres seguir teniendo que hacías antes y qué cosas no. O sea, yo me la paso diciendo como, sí quiero correr, pero a veces digo, como me estoy convenciendo porque no Sí, quiero sí, sí, correr, sí. pero de ganas, los tenis me pongo, o sea, no. El otro día me puse pants y no me levanté. Bueno, ya fue un avance. Me dormí con todo y tenis puesto. Exactamente, o sea, los dejé ahí, dejé todo mi Ya kit. estás un paso más cerca. Y me inscribí a una carrera ya. Oh, Ahorita estoy inscrito en la wow. carrera Ya para sentir la presión, ¿no? Sí, Ya. exactamente, como ya pagué, voy a ocupar de perder a dar unas vueltas a la casa. Pero ha sido muy divertida toda esta etapa, la verdad. El casarse lo recomiendo, 10 de 10. A menos, pero sí tienes que conocer a la persona. Tampoco no estoy diciendo que vayas y te cases con quien quieras. Y supongo que es, Con la primera que se te cruce. Sí, cásate, pero no, dice Adrián. sí, pero Pregúntale a es, tu líder si te puedes casar. sí, hazlo todo con buena guía. Sí. Puedes poner tu pregunta en el botón de sugerencias y ya. Este vato. Ahí te podemos recomendar con quién discipularte todo para que lleves un muy buen noviazgo que vaya directo Adrián al disipula, matrimonio. si no tienes con quién disipularte, puedes ir con él. Pero Está no para el disponible. noviazgo y el matrimonio, ¿eh? A mí pídeme clases de guitarra, dice Adrián. Ujú. Entonces yo creo que ya con eso cierro. Ahorita estoy casado intentando volver a correr. Y ese es el cierre de la todo. temporada. Súper bien. Corriendo la buena carrera. ¿Quién más ahora? El David. ¿Qué onda? ¿Yo? Sí, David, ¿qué decías de ti, vato? Bueno, para mí fueron unos años complicados porque, pues digamos que eso del COVID para mi familia lo tomó como muy literal. Entonces yo estuve encerrado como 4 meses o 5. Sí, yo me acuerdo que al principio no lo podemos ver de la pandemia. O sea, Sí, literal se desapareció, era como, ¿y el David? No, pues no puedo por eso salir. dejamos de grabar también porque yo era de que no me dejaban salir, no me dejaban, o sea, no podía tener contacto con el exterior. Literal fue que sellaron las puertas y nadie sale. Si ocupas trabajar, como que todo por correo, en línea, literal no podían visitar a nadie. Entonces para mí sí fue como una pandemia como medio extraña. Ujú. Porque pues nunca estaba en mi casa, entonces de repente que me encerraran era como, ¡ah! Pero estuvo chido porque fue un momento en el que como familia nos unimos un montón, platicábamos, cocinábamos, jugábamos, mi hermano y yo jugábamos en el Play a cada rato. Como que siento que fueron como unas vacaciones de tener como muchas cosas. De hecho, creo que el último o penúltimo podcast, fue cuando se lanzó mi libro también. Entonces también fue ese tiempo en el que como a disfrutar de todo lo que ya había hecho hasta entonces. Y creo que fueron unos años interesantes, a mediados del 20, no, a finales casi del 2020, fallecieron 3 personas de mi familia, una semana tras otra, tras otra. Y entonces, si no salía, ahora peor, ¿no? Y fue realmente, no sé si tuviste esa situación tan delicada, pero para mí fue muy difícil poder como salir del bache, ¿no? Porque era como si salgo y me pasa algo y mis papás pues obviamente no me dejaban. Entonces tuvimos ahí unos conflictos familiares porque unos sí querían salir, mis papás no querían que saliéramos. Entonces
fue todo un show, pero en medio de todo pudimos ver como a Dios guardándonos, y mostrándonos cosas bien suaves, ¿no? Entonces, la verdad, el David de hoy es alguien que pasó por muchas pruebas como de fe bien intensas, pero la verdad, yo desde que empezó este año, yo le dije a Dios, este año va a ser el año de las victorias. El año pasado fue el año de las promesas, este año es de las victorias. Y cada año me gusta, si tú quieres como agarrar un buen tip, es cada año ponle un nombre. O sea, en cuanto va a empezar el año, tú designa cómo quieres que sea tu año. Y le puse el año de las victorias y algo que decidí mucho fue voy a crecer en fe. Voy a retar a Dios de una manera, se me hizo bien suave, ¿no? El devocional que estábamos llevando de Jacob y cómo él se aferró a Dios, ¿no? Y peleó con Dios y todo. Y Dios al final le concedió un montón de cosas. Entonces dije, si él puede, yo también lo puedo hacer. Entonces yo intenté desde que empezó el año como aferrarme a Dios bien, bien suave. Y algo que también te puedo recomendar es que se me ocurrió la locura de cada primer día del mes ayunar. Entonces dejarle como a Dios esa confianza de que va a ser un mes increíble, de que Él me va a sorprender. Es como los diezmos, ¿no? O sea, tú das la primicia de tu ingreso, pero ¿por qué no darle la primicia de tu mes o del año, ¿no? Como lo que hacemos con el ayuno de Daniel. Entonces dije, cada primer día del mes voy a hacerlo. Ahorita llevamos 7 días del mes y no tienen ni idea de cómo Dios me ha sorprendido, de cuántos milagros he visto, de cómo mi fe se ha ido así súper intensa. Entonces creo que esas pruebas de fe llevan a crecer en carácter, llevan a crecerte en intimidad con Dios y vas viendo cosas bien chidas. Entonces creo que eso puedo como definir en una sola palabra. De mi temporada fue como fe, o sea, créele a Dios y Dios te va a llevar como a algo bien, bien suave. Ya, no manches, qué intenso. Yo sí, te siento de la pandemia. No me gustaría como volver a hacer todo esto de la pandemia porque siento que es como súper... Lo que todo el mundo ha estado escuchando estos 2 años, ¿no? Eso me chafó. Pero lo que sí me acuerdo mucho es que creo que todos vivimos la pandemia de diferentes maneras, ¿no? Como Sí. en mi casa sí era todo lo contrario de David, se me hace como de que en mi casa mis papás eran como de, nah, aquí no va a pasar nada. Somos cristianos, Dios nos cuida y ya, ¿no? O sea, obviamente con las medidas como normales, pues decirlo, como, no sé, ponerte el Lysol en la suela de los zapatos cuando entras a tu casa. El Y, tapete. ajá, no, en mi casa no tenemos tapete. Y el cubrebocas cuando salías, ¿no? Pero de ahí en más como que no había temor en nuestra casa. Es lo que yo noté y que sí digo con mis padres, wow, que sí como que no hubo temor en esa temporada. Pero sí me acuerdo de que al principio era como de que... El y el David- encierro. ajá, de hecho, tu cumpleaños, ¿no? Tu cumpleaños Sí. no pudiste salir y fuimos a tu casa en carrito. En Sí, sí, drive-thru. sí, Ajá. se puso de moda los drive-thru Ujú. y así fue como le festejamos su cumpleaños a David Nacieron y ese año. murieron muchos negocios de pandemia. Literal, literal. Oye, pues el vato que vendió cubrebocas al principio de la pandemia Se hizo rico, se me hizo rico. Yo conocí uno que se compró una camioneta y un pasa de lanza de puro vender cubrebocas. Y dije, Es que sí. Oye, no sé si les gusta ustedes. Yo me llegué a ver 100 pesos un cubrebocas. 100 pesos un cubrebocas 300, de los, bro, recién- de el los KN. normalitos. Ah, sí, ajá. Los 300 y feria KN95 costaba. eran como 300 pesos. El normalito así azul que todos tenemos Simón. ahorita, que tiramos y los cambiamos diario. En algún Era, si momento traes un costó KN 100 como que pesos. tenías dinero. O sea, si traías un azul era como, pues eres de la clase ahí de... Clase No, media, si tenías ¿no? un KN negro, sí, era como- como, o dude. con dibujitos, con tu logo acá. El no me toquen, soy famoso. Exacto, sí, era otro nivel súper paso de lanza, ¿no? Y también me está acordando ahorita que Adrián está comentando, ¿no? Como de qué ha cambiado en tu vida. Algo que se me hizo bien chido durante la pandemia, bueno, chido y no, pero algo que a mí me afectó fue al principio de la pandemia igual, ¿no? Como que me mandaron a trabajar en mi casa y eso fue como, qué chido, ¿no? Yo estoy trabajando desde mi casa. Pero también recuerdo que en esa época empezaron a ir muchos despidos, no sé si se acuerdan, en varios negocios, ¿no? En mi empresa en particular no tenían previsto como despedir a nadie, como que dijeron, ok, nos podemos mantener y todo a gusto, y ya no. Pero empezó a haber esta crisis de los metales y de los chips, no sé qué rollo, entonces simplemente la demanda bajó. Entonces como empezaron a pensar en, ok, que a lo mejor sí hay que recortar personal, ¿no? Y yo creo que en esa época en la que estaba como medio de sí o no, me pasó esto, creo que sí se ha contado a ustedes, pero no en el podcast. Que yo en esa misma época, a mí me acaba de llegar también, no recuerdo si era mi aguinaldo o una cantidad de dinero así pues grande, que es que te llega como una vez al año. Y yo me acuerdo que en esos momentos a mí se hizo bien loco que yo empecé a poner mi confianza en ese dinero. Como en medio de la pandemia y todo eso, yo pensaba, ok, si me enfermo ahorita o si me corren, no importa porque yo tengo mi dinero ahí en el banco, ¿no? Y se me hizo bien chafa cuando caí en cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque sin darme cuenta yo me hice un ídolo de ese dinero. Y ahí fue donde súper entendí que es un ídolo, ¿no? O cómo es que un ídolo llega a tu vida. Porque el dinero en sí no tiene nada de malo.
¿no? Entonces estamos todos de acuerdo, todos queremos dinero. Pero el problema es literalmente cuando te pones a poner tu confianza en ese dinero. Porque qué distinto hubiera sido que yo dijera, ¿sabes qué? No me van a despedir porque Dios está conmigo. O si me despiden, Dios me va a ser mi proveedor. Pero no, en lugar de estar pensando en eso, me puse a pensar no, yo sí tengo mi dinero, ¿no? Con eso me va a gastar, no, eso me va a proteger, eso va a pagar mi hospital o lo que sea que ocupe, mis cubrebocas. Cubrebocas. Pero la neta es que estuvo bien chafa. Y todavía me acuerdo el día, yo iba manejando un día y estaba orando y me acuerdo que me pasó eso por la cabeza, como de, si ahorita me corrieran, sí alcanzo como a sobrevivir unos 4 meses, no sé, así a gusto, ¿no? Y en ese momento me estaba pensando en eso, o sea, en la oración, no sé si te ha pasado, ¿no? Como que estás orando y te entra un pensamiento que nada que ver. Ajá, sí. Pues así, así me pasó. Entonces como que en lo que estaba pensando en eso, como que literal sentí como Dios me empezó a decir, o sea, estás poniendo tu confianza en el dinero, ¿no? Y yo así, sentí un escalofrío así. Me imagino a Dios, te valgo. O sea, que yo no estoy pintado. Yo aquí no. No sentí escalofrío así como de, y ya la regué. O sea, eso es otro nivel del escalofrío cuando tu mamá te veía después de hacer algo. Es otro No sentías nivel. la chancla así, ay, ni Sí, siquiera ya la apenas la estaba escuchabas. agarrando. Pero así me sentí, ¿no? Y sentí yo así de bestia. Y en el manches en ese momento fue como, Dios, perdóname. O sea, neta, Dios, perdóname. Ujú. Porque no era mi intención, no, yo no quiero esto. Y sí, o sea, fue orarlo un buen rato y como yo mismo mentalizarme a que ese dinero no me iba a dar ninguna clase de seguridad. Sí. Y así es como les digo, empecé como todavía, obviamente, como a buscar en su palabra y todo eso. Y fue cuando como descubrí esto más de los ídolos. Como de, no manches, neta, cualquier cosa se puede convertir en un ídolo, ¿no? En mi caso fue ese dinero, que la neta no era ni tanto, ya después, te planeas una boda y quieres comprar una casa y te das cuenta de que no te alcanza. No es nada. Pero Pues, ahora ya no confío en ese dinero, ahora sí estoy como Porque ya no orando me de- sirve para nada. Sí, ese dinero ya se quemó. Ahora, pero ayuda, o sea, ayuda a crecer nuestra fe, ¿no? Porque sí, ahora literalmente le estamos como creyendo por un chorro de cosas, pero a Dios. No al dinero, no a lo que ganemos al mes, no, nada de eso. O sea, literal es como Dios, tú vas a proveer. Como ponte pilas, porque me urge. Ujú. Sí, o sea, wow. O sea, de verdad que son diferentes lecciones que cada uno fue iniciando, ¿no? Y que hemos ido descubriendo conforme hemos pasado estos últimos 2 años. O sea, para mí, yo sigo aprendiendo. No sé si a lo mejor Dios me tiene en una lección cíclica que hasta que no la aprenda, me va a seguir como tratando en diferentes situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en qué es lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Y es bien chistoso, ¿no? Y bien irónico. Hace 2 años que iniciamos el podcast, yo había estado en una temporada de desempleo. Que me acuerdo Pues sí, es cierto. que acababa de salir de mi anterior trabajo y ya veía la posibilidad de entrar a uno nuevo, ¿no? Pero estábamos en ese periodo de transición de espera, ¿no? En lo que nos llamaban y en lo que nos abrían los espacios para cada uno ir entrando. Y fue un periodo difícil, ¿no? Porque hasta ese entonces, de verdad que yo había sido un poco no sabio con la administración de mis recursos. Entonces, das cuenta que lo que tenía ahorrado se me fue así en un abrir y cerrar de ojos. Y para el primer mes que ya no tiene trabajo, ya no tenía ahorros. Entonces me empecé a desesperar un montón, ¿no? Porque de repente le empezaba como a tener que pedir a mis papás y cosas por el estilo. Y me incomodaba un montón esa situación. Yo creo que a cualquiera que ya pasó por algún periodo donde ya trabajaba y era, por así decirlo, entre comillas, autosubsistente, así de que ya no necesitabas pedirle nada a nadie, de repente volver a algo así, pues Ajá. es incómodo, ¿no? Es una situación Ujú. incómoda. Y entonces, justo, de hecho, como unas 2 semanas después de que grabamos nuestro último capítulo, que fue en marzo, pues era cuando estaba entrando con todo la pandemia, ¿no? Y es lo que Ujú. decían, que muchas personas se empezaron a quedar sin trabajo, se empezaron a ver un montón de despidos y cosas así. Y el Pablo que no Y, tenía trabajo. y una parte de mi mente era como, no manches, o sea, si yo no tengo trabajo desde antes de la pandemia, ¿qué rollo va a hacer? Pero yo le creía a Dios, me acuerdo al principio de ese año, ¿no? Que Él me dio la promesa de que yo te abriré las ventanas de los cielos y te daré hasta que te sobre y te abunde. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo yo como no tenía dinero que darle de diezmo o algo, de darle mis primicias, como decía David, dije, ¿sabes qué, Dios? Si lo único que tengo para darte es mi tiempo y es servirte, eso es lo que te voy a dar, ¿no? Y me acuerdo que estuve involucrado en todo lo que podía en el grupo de jóvenes ahí de nuestra iglesia. Vivía en La Roca, de hecho. Sí, ya. Me la pasaba 4 de los 7 días de la semana ahí en la iglesia y yo solamente buscaba la manera en la que podía servirle más, ¿no? Y bien chistoso porque como 3 semanas después de que empezó la pandemia, donde estaba en lo más fuerte, entré a mi trabajo, ¿no?
Y estuvo bien fregón porque de verdad que Dios cumplió su promesa, ¿no? Y terminé todo ese 2020 literalmente ganando más de lo que gastaba, ¿no? Más de lo que necesitaba. Y fue algo bien chido que pude ver como una promesa cumplida de parte de Dios. Obviamente, o sea, fue una situación que me hizo crecer en mi fe y me hizo como comprender que obviamente lo que decía Aaron, ¿no? Mi confianza no está en el dinero porque al final de cuentas sé que Dios fue mi proveedor, ¿no? Que él era el que tenía cuidado de mí, ¿no? Pero no está sin también decirles que pasé por situaciones muy feas también en el periodo de pandemia, como estoy seguro muchos de las personas que nos escuchan también. Yo pasé por una situación muy difícil, la cosa más difícil que ha pasado en toda mi vida, y es que perdí a mi papá en diciembre del 2020, y eso me hizo entrar realmente en una crisis total, existencial, de fe, sobre mis relaciones, sobre todos mis valores, toda mi vida completa, empecé a revalorarla y dije, ¿dónde estoy poniendo mi verdadera confianza? ¿En qué es lo que estoy poniendo mi valor, ¿no? ¿Dónde dedico mi tiempo? ¿Qué es lo que yo considero lo más valioso para mí, ¿no? Y me di cuenta que realmente el único que te sostiene en esas situaciones difíciles donde no sabes qué puedes hacer, no sabes si vas a soportar hasta un día más de dar la cara enfrente de las personas que amas, es Dios. Dios es el que te sostiene en todas esas situaciones, ¿no? Y 2021 para mí, todo el año pasado, fue hacer las cosas en fe, ¿no? Porque en muchas ocasiones, eso mismo que hice con pasión en el 2020, no lo hacía con pasión, con la misma pasión en el 2021, porque yo me sentía súper desilusionado, me sentía en muchas ocasiones enojado con Dios. Sin embargo, la seguía haciendo porque decía, es que mis circunstancias no cambian quién es Dios en mi vida. O sea, lo que yo haya pasado no cambia el hecho de que Él sigue siendo fiel, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo mi Padre. Y yo creo que lo más importante de todo que viví en el 2021 es que empecé a ver a Dios realmente como un papá. Comprendí ahora sí en carne propia lo que es creer en Dios como tu papá, como dice en la Biblia, ¿no? El clamarle y decirle, Abba Padre, ¿no? Como papito, como papá, ayúdame, te necesito en este momento. Yo creo que eso es lo que más pude aprender en este último año específicamente. Y se me hace bien curioso, ¿no? Porque ahorita estoy otra vez en un periodo, en el 2022, 2 años después, donde uno pudiera verlo desde una perspectiva afuera, que estoy en el mismo lugar donde estaba hace 2 años. Sin embargo, yo sé que no. O sea, yo sé que soy una persona totalmente diferente a la que era hace 2 años. Soy más sabio, soy más maduro, Más alto. no estoy más alto ya, pero tengo relaciones mucho más firmes, o sea, valoro muchísimo más las cosas que a lo mejor antes daba por sentado, y todo eso es parte de crecer, ¿no? Y parte del plan que tiene Dios para nuestras vidas, ¿no? Es la segunda temporada también. Entonces esa nueva temporada en la que estoy viviendo es muy parecida a la anterior. Sin embargo, es como en la serie cuando ya ves que cómo se ha ido desarrollando el personaje. Siento que fue todo el desarrollo de mi personaje, ¿no? En estos últimos 2 años. Entonces, sí, eso es lo que estoy viviendo ahorita, ya 2022. Sí, no manches. Yo me acuerdo cuando pasó esa situación con Pablo que la neta estuvo intenso y creo que todos te reconocemos que neta lo afrontaste de la mejor manera. Yo creo que, no, al menos yo puedo hablar por mí mismo, no sé si lo hubiera afrontado igual. Creo que yo se me hubiera tumbado más gacho, no sé. Y me acuerdo mucho de esa primera vez que te vi después de que pasó eso con tu papá, que yo te vi y literal dije, no manches. O sea, creo que te lo mencioné, como dije, estoy viendo a Pablo y él ahorita es esa persona que yo seguiría la guerra. O sea, literal, estaba así como que pude ver todo tu liderazgo, todo tu, neta, como la gracia que tienes de Dios. Y dije, no manches, este vato si dice ahorita vamos a hacer no sé qué cosa. Yo lo sigo, yo lo sigo casi ciegamente, ¿Aventarse de ¿no? un puente? Sí, me aviento. Que nos cachen los ángeles del Señor. Pero sí, neta sí estuvo súper intenso. Sí, y de verdad que pues todo eso tiene que ver con las temporadas, ¿no? Y hablando de eso, como en particular, como este inicio de año que empezamos con el devocional, yo creo que una de las historias que más me marcó y donde realmente me pude identificar súper, súper fuerte fue la historia de José. De José porque José tenía un llamado súper grande, ¿no? Los que conocen su historia, o sea, básicamente él desde que nació, Dios ya tenía planeado, ¿no? De que él va a ser el segundo al mando en todo el pueblo de Egipto. Y yo me imagino muchas veces que Dios ya tenía esa visión desde que él era un bebé, ¿no? Desde que tenía 5 años, 10 años, no sé.
pero él ya tenía ese destino, ¿no? Que Ujú. tenía planeado para él. Sin embargo, ¿cuántas cosas no pasó José antes de poder ver esa promesa materializada, ¿no? Desde que fue vendido por sus hermanos como esclavo, y luego que le hacen una injusticia, le levantan un falso que hace que lo manden a la cárcel. Pero en todas las situaciones que estuvo pasando José, lo que podíamos ver era que mientras más difícil era la situación en la que él estaba, más gracia le daba a Dios, ¿no? Frente a las personas a su alrededor. Entonces, yo creo que eso es lo que he sentido yo que he vivido, ¿no? En este Sí. tiempo, ¿no? Como más difícil a lo mejor está la situación, entonces veo más gracia de parte de Dios, ¿no? Para afrontar todo, ¿no? Y más autoridad para hablar, o más confianza para cuando digo, te hablo de esto porque sé lo que se siente, realmente sé lo que se siente, ¿no? Ujú. En muchas Hace rato yo ocasiones. estaba escuchando un estudio de las lanzas. Ujú. Y se me hizo bien suave porque a veces oramos y Dios, dame lo mejor, dame, pues yo quiero ser punta de lanza, quiero ser líder, quiero avanzar, ¿no? Que todo el mundo me vea a la mejor sirviendo y amándote. Pero si te pones a estudiar cómo funciona una lanza o una flecha, realmente las flechas sirven para poder a lo mejor cazar, a lo mejor poder lograr un objetivo, ¿no? Siempre es como que se usa como un logo de lograr una meta. Pero cuando tú lanzas una lanza o una flecha, esas ondas tienen una punta. Y lo más feo de la flecha es que cuando cae en el punto donde debería llegar, puede que esté en el blanco, pero cuando llega, toda la punta se despedaza. O sea, se deshace por completo, pero logra su objetivo, ¿no? Ujú. Y a veces es como que Dios, yo quiero ser lo mejor, quiero tener el mejor puesto en el lugar donde estoy, o quiero tener las mejores oportunidades. Y Dios te dice, ok, te voy a poner, pero tienes que ser como la lanza, ¿no? O como la flecha. O sea, al principio te va a destrozar, te va a desarmar por completo, va a trabajar con tu orgullo, va a trabajar con el área más difícil que tú tienes. Pero así como esa flecha, o sea, vas a lograr el objetivo. Ujú. Y creo que esa es la historia de José, ¿no? Es un vato que Dios le muestra desde chiquito, oye, en el sueño tus hermanos te van a servir y todo el mundo va a estar alrededor de ti y todo. Y José se emociona y su papá le da la túnica y es como el hijo privilegiado y todo. Pero conforme van pasando los años, la neta, yo si hubiera sido ese compa, la neta me agüito desde el principio, ¿no? O sea, que tus hermanos te agarren, te avienten a una fosa. O sea, las fosas eran los peores lugares porque, pues es un hoyo, imagínate que te avienten a un hoyo. O sea, te bien chiquito, te deshaces ahí, luego te levantan, piensas que te salvaron, pero no, te Y luego no meten... sabemos cuántas personas escupían ahí dentro y cada Sí, Sí, día. sí, sí. O que tiraban ahí. Te venden y después de que te venden, pues en esos tiempos eras un esclavo, no tenías derechos, no podías ni siquiera hablar. Y en la película El Príncipe de Egipto se ve cómo lo llevan preso, ¿no? Y trabaja, camina por dunas y pues en Egipto era puro desierto. Y luego llegas a la prisión o lo que sea que donde las vendían y te tratan como pues un objeto. Y después te contrata una de las personas, o sea, ¿qué probabilidad hay de que digamos aquí, el oficial de la Guardia Nacional te contrate para trabajar en su casa siendo un esclavo, ¿no? Ujú. Y ya cuando tiene la posición de autoridad, cuando él siente, no, Dios ya me dio la gracia, Dios ya me puso en un lugar privilegiado, llega la esposa del guardia o del encargado y lo culpa, ¿no? Y otra vez, de estar en la cima, se va al hoyo otra vez. Lo mismo que pasó hace unos años cuando cayó en la cisterna, ahora se repite la historia. Y en ese tiempo, estaba hablando con uno de los chicos, las prisiones de ese tiempo no se comparan con las prisiones de ahorita. Ajá. O sea, literal, uno de los castigos que ellos hacían, te encerraban en un cuartito por muchos años. Y así de la nada te decían, hey, hoy vas a salir a abrir la luz del sol. Entonces imagínate vivir 10 años o 15 años en una prisión sin luz. Y Pues de que eran repente, cuevas, ¿no? No ajá, y era de ni repente siquiera te Literal, ajá. agarran y edificios. te avientan al sol de Egipto, que es súper calientísimo, pues se quedaban ciegos. Era un castigo que les aplicaban. Entonces José estaba en una prisión cuando Dios le había dicho que lo iba a mandar a un lugar de posición, ¿no? Ya. Y yo me imagino todos esos trips en los que Dios, tú me dijiste que me ibas a bendecir y primero me mandas una cisterna. Tú me dijiste que me ibas a bendecir y ahora me están vendiendo. Tú me dijiste que me ibas a bendecir y ahora estoy en una prisión que ni siquiera hice nada. Y después de que José superas todos sus trips mentales y Dios lo bendice y lo manda a ser la segunda persona de autoridad. Entonces, a veces es como que Dios, sí quiero lo que tú me puedes ofrecer, pero no quiero pasar por el proceso. Y por eso es temporadas, ¿no? Porque a veces no entendemos a dónde Dios nos quiere llevar, pero si aguantamos vara como lo hizo José, Dios nos va a enseñar todavía mejor de lo que a lo mejor ahorita tienes. Entonces, está chido ese estudio. Sí, hay muchas cosas que se pueden
a escudriñar y sacar, escudriñar, una palabra bien religiosa. Dice, Escudriña la Biblia. escudriña mi Ah, corazón. Amén, hermano. Hay muchísimas cosas que se pueden aprender de la historia de José. En la película le dicen José el soñador. Ajá. Y siempre te quedas pensando como... Bueno, más bien te quedas con el mensaje... No es de Disney, ¿no? Es de DreamWorks. De DreamWorks. DreamWorks, sí. Pero te quedas con el mensaje de... lo más importante fueron los sueños de José, el que soñaba. Pero cuando lo lees en la Biblia te das cuenta que eso no fue lo más importante de José. O sea, los sueños fueron un inicio muy característico del destino que Dios le tenía preparado. Pero sus características como persona fueron, creo que muchas. O sea, fue su fe, su manera de escuchar y seguir la voz de Dios y de confiar completamente en Su que... capacidad de perdonar. Sí, también. ay, completamente. O sea, cómo perdonaba y cómo siempre, yo tengo muy en cuenta cómo siempre estaba buscando ser el mejor o lo mejor o dar lo mejor Sí. en el lugar en el que estaba. O sea, llegó, pues como dijo David hace rato, llegó a posiciones muy fuertes o muy grandes, siendo que fue tratado como un esclavo. O sea, estaba en una cárcel y lo ponen que terminó siendo el administrador de la cárcel. O sea, la persona que... Imagínate, El ¿metes a vato de los alguien, un plumones. esclavo? O sea, lo pones ahí y termina siendo que el que te vendía las ayuda a copias, bro. administrar. El que te ayuda a administrar a los demás presos. Y ayuda incluso a esos presos. Digo, me molesta como que no le paga. O sea, me molesta que le ayuda a uno y no regresa hasta de como dentro. Ah, Haz sí, de Sí, cuenta. te ignora. neta. Me da un chorro Hagan de eso. Acuérdate risa. de mí cuando ves con el Y faraón. no se acuerda Y de no él. se acordó. Y a mí me molesta mucho cuando a mis amigos les pasa eso. Que digo, y no se acuerdan. A quien le cayó la pedrada, pues... Pero, me- o sea, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo se te olvida algo tan importante? Sí, o Porque sea, alguien te revela un sueño y te dice como algo súper chido, vato, vas a salir de la cárcel. O te vas a matar mañana. No, de hecho son ambos, ¿no? O sea, tú ves como a tu compa le dicen, te vas a morir y tú vas a regresar con el rey y ves que se cumple lo que te muere tu compa y tú no, se te olvida así como, sí. No le cumples el único favor que te Ajá, pidiera. sí, al que te la dio única esperanza. persona que te ayudó ahí estando en la prisión. Así que si tú llegas a salir de la prisión, acuérdate de quién estaba contigo. Si nos estás oyendo desde la prisión, un saludo, amiguito. Ah. Dios te va a sacar de ahí algún día. Yeah. Sí, amén, amén. Entonces hay muchas cosas muy, muy importantes que aprenderle a José. Y yo me quedo mucho en donde esté, en donde Dios me esté en esa temporada, en la temporada en la que esté, voy a buscar y voy a confiar completamente que ni es mi temporada final y que voy a hacerlo mejor con lo que Dios me esté dando. Y que confío completamente en lo que va a venir y que voy a ir a un lugar mejor o a una posición mejor, a una temporada mejor. Ujú. Pero en la que estoy, pues voy a dar lo mejor. Voy a buscar que me pongan ahí a coordinar a los presos. Sí. Yo voy a ser el mejor esclavo que tenga en mi maquila. También algo que ahorita que está hablando de José, es que me hizo bien interesante este año que como lo había leído, pero como que este año me dio como un plus Dios en esa historia, que es como Dios neta quiere hacer la obra completa con que cualquier cosa que estemos haciendo, ¿no? Porque así como dicen, no, José bien chido, se estuvo como por lo feo y luego llegó como a ser el segundo a cargo de todo Egipto, ¿no? Y lees la historia y tú podrías pensar, pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya llegó a su máximo, pues no manches, ¿ya qué más quiere ser el faraón? No era ni necesario, tenía todos los beneficios del faraón sin ser como la responsabilidad primordial del ser el faraón, ¿no? Entonces yo pensé como, ok, ya se acabó, pero si te das cuenta, había más cosas que Dios necesitaba trabajar con él, porque tenía issues José porque lo habían vendido sus hermanos. Y no se dio cuenta de esos issues hasta que los vio de nuevo. O sea, el momento en que los vio de nuevo fue como que, estos vatos, o sea, yo siento que es como ese típico trauma Sí pasa, ¿eh? de la primaria y secundaria que ni te acuerdas, pero de repente tienes un trigger, ¿no? Sí, cierto. Y te lo activa tú. Y ahí te das cuenta como que, híjole, Dios va a trabajar con esto, ¿no? Y Dios va a hacer la obra perfecta. Y como Entonces, que tenía un debate interno José, Sí, ¿no? Porque sí, al sí, principio no revela su identidad. O sea, al principio Sí. nada más es como que, les habla en árabe o no sé qué idioma hablan en En Egipto. egipcio. Se Y hasta, va a llorar hasta que no le gana la escondidas. emoción es cuando ya finalmente se le revela como que quién era, ¿no? Con sus hermanos. Y creo que algo clave de ahí es como cuida tu corazón, ¿no? Porque realmente pasar por un proceso difícil, la neta, como seres humanos te quiebra, ¿no? O sea, el corazón a fin de cuentas siempre va a sentir. Y si alguien te vende, o sea, estás bien a gusto con tu túnica de colores acá viviendo la vida bella y de repente terminas siendo un esclavo que no vale nada, eso por lo menos tu dignidad te la destroza.
Entonces, que al final veas a quien te vendió y a quien fue el culpable de todo y lo mires y lo trates de apoyar, es como no manches, o sea, realmente hay mucho que aprender de eso, ¿no? Sí. Porque Sí, si a mí me venden mis hermanos, mangos que los voy a andar perdonando, la neta. pero, sí, pero es que es precisamente lo que voy, ¿no? Como Nos con eso de peleamos por que... los terrenos, ¿qué vamos Sí, a hacer? exacto, te peleas por un terreno que ni existe porque a mí no me van a dejar nada. Me estoy peleando por la casa que están rentando. Pero José, les digo, como tenía este issue, ¿no? Y yo estoy seguro que... Depósito, vato, depósito. Ya sé, mínimo. José tenía este issue, ¿no? Como de que sus hermanos lo vendían y todo eso, como dicen. Y a la par, si se dan cuenta, Jacob tenía también sus issues. Porque a partir de eso, fue como que mi nuevo hijo, mi Benjamín, aquí conmigo. Y ya no se va a alejar, ya no va a hacer nada. Bien traumado, ¿no? Sí, es literalmente traumado porque había perdido a José. Y a la par de eso, sus hermanos también tienen traumas porque ya todos están como... antes odiaban a José porque era el favorito, pero ahora con Benjamín era como, ¿sabes qué? Hay que cuidarlo porque si no, nuestro papá se nos va a morir, ¿no? O le va a pasar algo bien grave porque ya lo veían como súper deprimido. Entonces, Porque neta, eso fue lo que ellos hicieron. Sí. Como nosotros somos exacto, los tenían la culpables de culpa esto. ellos. Y es algo que sí es súper chido porque neta ves toda la familia padre. disfuncional En su máximo esplendor. en su Sí, máximo esplendor. completamente. Y ¿Eran como... latinos o qué? Sí, la neta, ahí es donde te puedes identificar. Y ves cómo Dios obra sobre todo eso. O sea, neta, no nomás es como que, sí, ya José lo sané y bye. No, hizo la obra completa. O sea, lo sanó a José, como dicen, no, como que le costó, como que no quería al principio, ¿no? Como que al principio fue de Nel. Los voy a meter de esclavos y a ver si se otorga y meto a su hermano. Y luego traen al hermano y, no, su hermano es un ratero y así, ¿no? Y luego su papá como de que, no, mejor me muero aquí, ¿para qué me quieren quitar a mi hijo? Pues ya que les dio hambre, ahora no, saben que llévense a mi hijo. Y los hermanos que en su momento vendieron a José, fue como de, si le pasa algo con mi vida, yo te lo Sí. recupero, ¿no? O sea, neta, hay un chorro de dichos que Dios como ahí mismo arregló, neta, lo arregló, porque ya al final cuando Jacob logra ver a José otra vez y José ve a Jacob y todos se perdonan. Y cuando muere Jacob, otra vez como que sus hermanos, bestia, ahora sí. Como José nada más estaba esperando. Haciéndose, ajá. Sí, nomás quería como complacer a nuestro padre, pero ahorita que se muera, va a decir mango, ahora sí, ya, Va a ver ahora sí que- va a sacar al David de aquí y Sí. pero no, al contrario, o sea, José como que les reafirmó hey, no, ya todo bien, todo bien, váyanse a las mejores tierras de Egipto, al cabo el faraón ni quiere esas tierras, ni a ustedes, y ahí es donde se multiplicó el pueblo de Israel. Creo que algo chido es que José aprendió a vivir la temporada. Sí. Entonces, si José no hubiera pasado por todo lo que tuvo que pasar, cuando hubiera llegado al poder se le hubiera subido a la cabeza y realmente hubiera tenido odio, hubiera mandado matar a sus hermanos y a lo mejor hasta a su papá, ¿no? Pero algo que justo iba a decir eso de las tierras, o sea, Dios tuvo que mandar una pérdida de comida, una sequía, Dios tuvo que hacer cosas como súper fuertes, no sabemos cuánta gente murió en esa sequía, pero tuvo que ser algo clave para que el pueblo de Israel entrara a Egipto. Y dice la Biblia que les entregó la tierra, hagan de cuenta que es como si fuera Hollywood, porque dice que les entregó la tierra a un ladito de la gente que tenía mucho poder y autoridad en Egipto. Porque José era una persona de autoridad, ¿no? Y obviamente no se iba a ir a cualquier pueblito, sino se fue a la mejor zona de Egipto. Y ahí fue donde el pueblo de Israel se fue desarrollando. Si no hubiera sido porque José hubiera estado en la cárcel, hubiera estado en todo el proceso que pasó, el pueblo de Israel nunca hubiera entrado a Egipto y no se hubiera cumplido todo lo que pasó después. Entonces a veces nosotros tenemos que como pagar el precio para poder entender durante nuestro proceso y después enseñarle a otros cómo pasar el proceso. Y después de que están ellos o sea, está bien interesante porque los egipcios tenían como sus reglas raras, pero aún en esas reglas como el pueblo de Israel encajaba perfectamente en lo que los egipcios no querían, el pueblo de Israel sí lo quería. Entonces por eso fue que Ujú. llegaron y agandallaron esa tierra, ¿no? Y después vemos que con Moisés esa tierra era como la más privilegiada, donde tenían mejores recursos, donde se multiplicaban a lo loco. Entonces alguien tuvo que pagar el precio de la temporada difícil para poder después sus generaciones obtener bendición a través de eso. Entonces creo que es algo interesante que podemos valorar. Sí, entonces yo creo que esa es la lección, ¿no? Como que siempre detrás de cada temporada difícil hay alguna bendición que está pues escondida detrás, ¿no? La puedas ver o no la puedes ver, pero eventualmente va a llegar ahí, ¿no? Y simplemente la cuestión es ser fieles y ser como diligentes en la temporada en la que estás viviendo, con sus pros y con sus contras, pero tratar de siempre llevarlo de la mejor manera, ¿no? Posible. Entonces, pues sí, eso Sí. es padre.
Muy buen inicio de devocional. Ya, De chismecito. Y de chismecito también. ya irán viendo más chismecitos en las próximas semanas. Se va a poner bueno, la verdad. Te les digo que si les gusta el chisme, ustedes no se pierdan ningún capítulo. Vamos a ir revelando ahí cómo va el proceso de nuestras vidas, de cada temporada. Creo que cada temporada se pone mejor porque vas aprendiendo cosas que, por ejemplo, David de hace 2 años no sabía, ¿no? Entonces, sirve que ustedes no repiten los mismos hoyos que nosotros tenemos que pisar, porque así ya como que van obteniendo mejores aprendizajes. Voy a pedir permiso de cuánto puedo revelar de mi Sí, vida hay privada, que preguntar. de mi temporada. Si no les pegan. Oye, pero a ver, Adrián. Yo quiero, si, por ejemplo, si el Adrián de hace 2 años viera al Adrián de ahorita, ¿cómo se sentiría? ¿Qué le Uy, uy, diría? uy. A ver. Ok, pues nada más yo creo que estaría poquito decepcionado de mi falta de ejercicio. Oye, eso no lo voy a soltar. Poquito, De la falta de ejercicio. poquito nomás de mis 10 kilos de más. Tiene que pedir Pero- permiso para saber qué decir, bro. Pero no, yo creo que sí estaría diciendo como... esto va a sonar como si me estoy echando muchas flores. Pero sí estaría poquito orgulloso de las cosas que he logrado hacer que no creí que podría o que se Va. me dificultarían demasiado. O sea, yo creo que sí miraba, o sea, que hace 2 años ya cruzaba por mi mente el casarme. Pero yo creo que siempre hay una incertidumbre de cómo le vas a hacer. O sea, cómo le vas a hacer con los gastos, con lo que implica llevar una casa, con un matrimonio, con cuántos estoy listo, tengo issues que sanar, porque siempre tenemos Sí, issues. sí, sí, sí. Y siempre quien más los conoce eres como tú mismo, siempre. Y quien más te juzga eres tú mismo. Sí. Entonces el aprender a no juzgarme tanto y al poder ir viendo los resultados de que creía que iba a ser peor de lo que soy. O sea, creía que realmente no iba a poder y ver como, si ves, si se puede, si pudiste y Wow. Dios sigue estando Ujú. contigo, Dios te lleva de la mano. Es que era demasiado lo que creí, era mucho el peso que creí que iba en mis hombros cuando, cuando estoy en el proceso y en la temporada me doy cuenta que es Dios quien carga todo. Es Dios quien carga las cosas, yo solo tengo que actuar, tengo que moverme con fe y obviamente no puedo quedarme estático, pero sigue siendo Dios quien hace las cosas y el verlo día tras día es increíble, saber cómo Dios favorece muchísimo tu matrimonio y cómo Dios se encarga de que todo sea tan increíble es levantarte con una sonrisa, la verdad. Bueno, cuando vas así tarde al trabajo, pues no te levantes. Tan Ahí sí, sonriente, córrele. pero yo creo que eso sí sería muy padre. Sí, la cómo neta, lograría eso. como decía, depender de Dios realmente es algo como sobrenatural. Algo Háganlo, que... de verdad. Sí, 10 la de neta. 10. De hecho, yo estoy tan confiado que neta digo como que no se limita. El dinero debe ser la menos limitante para cualquier decisión que tú tomes. O sea, neta... Bueno, depende, si no tienes trabajo y estás así como... bueno. Aún en medio de eso, yo creo que Ajá, sí, sí, Dios sí. se la va a... O sea, si es parte del plan de Dios, Dios se la va a rifar. Sí, una cosa es que tú seas un vago y como que digas tú, ay, ¿sabes qué? Que te Yo estás no voy a buscando hacer la hormiga nada. todo el día, Sí, pues ajá, ahí no sí estés ni se arma, ¿no? estudiando ni buscando siquiera trabajo. O sea, una cosa es eso y otra cosa es como que estés realmente pasando un proceso como de desempleo, yo qué sé. O sea, sí, son como dos cosas Bueno, sí, distintas. sí, es Entonces, si diferente. estás bajo la voluntad de Dios, estás haciendo como tu parte, porque también puede ser, por ejemplo, con Pablo, ¿no? Que está buscando trabajo y nomás no le llegaba. Pero no estaba como que nomás así. Pero porque no era el Así. tiempo de... Ajá, exacto. O sea, había como algo más. Sí, siempre hay un contexto Ajá. como más Ajá. grande. Pero a lo que voy con esto de que el dinero como que debe ser lo menos es porque siento que también tú lo viste, ¿no? Como a la hora de estar organizando tu boda, la neta las cuentas no te dan. No te dan. O sea, literal yo agarraba lo que gano al mes sin gastarme nada y sumaba todo y decía, ¿Qué, pues, qué pues, tanto quiero comer el próximo Yo mes? también Ah, pero yo exacto. sentía que tenía muchísimo dinero y yo, claro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Esa boda, esa la pagamos, o sea, invita a todos, a tu abuelita, Dale, sí, dale. a todos. ¿Y a cuánto por persona? ¿Qué ocupas qué? ¿Que nos va a cobrar cuánto? Sí, sí, sí. ¿Por eso nada más? Yo lo hago. ¿Cómo que aumenta porque es para una boda? Sí, exactamente. Sí, el Pues, secreto es wedding- decir que es wedding una fiesta de taxes. 15 años. Ah, no, Sí, sí. la neta, yo Que creo es que un sí. cumpleaños infantil. Sí. Sí, 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 la neta, porque si no, se pasan de lanza. Sí. Pero, o sea, ahí es donde ves a Dios, pues. Y yo puedo decirlo, a menos en experiencia, y asumo que también a ti, pero 100%. no sé, creo que yo pagué a lo mejor la mitad de la boda o menos. creo Y que todo lo demás menos fue también. bendición de un chorro de Wow. personas.
y así, hasta la luna de miel. Neta, fue un chorro de bendición de muchas personas. Yo la neta sí pensaba, la neta nadie me va a apoyar o bien poquito. Al chile, yo sí dije, ay, que tantas personas pueden realmente como decir, ay, ahí te Nadie va, me ¿no? quiere, todos me odian. Sí, nadie me Mejor quiere, me los como que mal a tus todos. amigos. Dije, a lo mejor a mi esposa sí tiene gracia sobre ella. Pero no, neta, Dios se la rifó con un chorro de cosas. Y por eso es que yo digo como neta que el dinero no sea limitante. O sea, neta, eso es lo de que menos te debe preocupar en estos momentos o cuando sea. O sea, tú confía en Dios y haz lo que tienes que hacer, porque como si no seas un vago, Sí. y vas a ver qué va a salir. Y si estás preocupado, pues no te preocupes. Ah, Esa es sí. la clave, esa es la clave. Dice, Sigan a David para más consejos. Así es. uno de mi trabajo dice, es mejor tener amigos que dinero. Exacto. Si O te saca- amigos con dinero. Ah, Esa es la clave. Eso es Esa secreto. es la clave. Bueno, mira, ni si amigos cristianos que no necesiten dinero, sino que estén dependiendo de Dios. Esta es una herencia que se va dando. Así es. Pero sí, qué chido. A ver, Pablo, ¿tú qué crees que te diría tu Pablito de hace 2 años? Sabiendo lo que pasé y lo que no pasé. O nada más viéndome así como de que... Porque literalmente es como, sí, es así. Me diría como, órale, Sí, me gustaría más chido. eso, como, ajá, te está viendo en este punto y vio su futuro, pues no vio una película acelerada, vio así ahorita. Ay, pues no sé, no creo que tendría una opinión así como muy elaborada, pero yo creo que estaría bien, no creo que estuviera como enojado ni nada, bien decepcionado. Oye, ¿pintaste tu cuarto? ¿En mi cuarto? No, el estudio de grabación. Ah, perdón. Creaste un estudio de grabación. Un estudio de grabación y tengo cosas nuevas. Me compré una laptop. Y todo eso, todo vale. Sí, todo lo importante. ¿Y tú, David, qué te diría tú Yo, Davidcito? no sé, lo poco que va de este año he tomado muchos retos y creo que es algo bien suave. O sea, el David de hace 2 años estaba bien chido, pero el de ahora está mejor. Porque, sin digo, echarme humildemente, ¿no? No, porque yo soy una persona que me gustan mucho los retos. Entonces me pongo un reto y trato de hacerlo mejor para poderlo cumplir lo mejor que pueda. Y realmente durante la pandemia pues no pude hacer la gran cosa porque les digo que estaba encerrado. Entonces ya después que me liberaron, pues fue como que quise como recompensar todo el tiempo que estuve ahí encarcelado. Y empecé a hacer un chorro de cosas como diferentes, ¿no? Y la verdad me siento orgulloso del punto en el que estoy hoy. No sé qué vaya a ser mañana, pero hasta donde estoy hoy he visto la mano de Dios en todo. O sea, guardándome. Ya la vez pasada les contaba que tuve un chorro de accidentes en bien poquito tiempo. Y en todo, la verdad, digo, no. Sí, lo mejor la versión que tengo ahorita no es porque yo estoy chido, sino porque fue Dios cuidándome y mostrándome que Él estaba conmigo, ¿no? Aún en la provisión, aún en la salud, aún en pensamientos, en todo Dios estuvo conmigo. Entonces, creo que no soy orgulloso de mí, sino de lo que Dios hizo en mí y en donde estoy parado ahora. Entonces, está chido. Se lo recomiendo. Simón. Les recomiendo vivir un año de sus vidas. Recomiendo tener 5 experiencias cercanas a la muerte. Eso te cambia. En un mes. Eso te da más ganas de vivir que nunca. Yo, ya que nadie me pregunta, mi Aroncito de hace 2 años, creo que me preguntaría dónde está tu camioneta que me robaron. Ay, Creo que eso Uy, fue sí, después, ¿no? cierto. Eso fue Y la después. Cheyenne, pa. Ajá, y la Cheyenne, ¿dónde la Pero cuéntales dejaste? por qué te la robaron. Que tú, Ah, esa tú es lo una, oraste, esa la es una neta. historia muy tú larga, lo la pediste. neta, es una historia muy larga, pero sí, en resumen, yo estaba pidiéndole a Dios por librarme de esa deuda, porque ya en ese momento ya me estaba pesando. Y Dios, Dios ¿Te cumple, libró? Dios cumple, me libró de esa deuda, pero me la robaron. Como lo hizo, pues me la robaron. Me ayudó, la neta, a final de cuentas, sí, ahorita, después de esos 2 años, sí puedo decir, fue lo mejor, la neta, fue lo mejor. Si no, yo creo que no me hubiera casado este año, o sea, no hubiera hecho planes de casarme el año pasado. Y no sé, la neta, un chorro de cosas que no hubiera hecho igual si hubiera tenido esa deuda. Y sí, la neta, creo que eso sería lo primero que me diría mi Aarón porque ese era como nuestro logro, como, tengo la camioneta que quería, la roja. Tenemos. Ajá, tenemos. Y tal, pero yo también confío en que en un futuro va a haber una mejor. Yeah. Yo dije, esto ya, pato rollo. Ahora sí la Cheyenne. Sí, ahora sí la Cheyenne, Con lo que ganemos de grabar esos podcasts, nos Exacto. vamos a comprar una camioneta. para que donen ahí. Porque quiero recuperar mi camioneta, una mejor. Y sí, y creo que se sorprendería de que me casé. La neta, creo que en ese entonces todavía, o sea, sí quería, pero yo le decía, no sé, barba. Está complicado. No había tanta fe. Ni se había armado siquiera, ¿no? No, apenas estaba como en... Estaba cocinando. Ajá, se estaba ahí como que... No sé qué, no. Sí.
Pero sí, o sea, 2 años la neta es mucho tiempo, como les decíamos. Es un chorro de temporadas, pero la neta vivirlas de manos de Dios cambia mucha perspectiva. Sí. Yo me acuerdo mis otros años, yo empecé a ser cristiano de verdad porque yo nací cristiano, pero no lo fui, ¿saben? Creo que todos pasamos por eso, creo. Espero. ¿Alguien que está escuchando Sí, sí, esto sí, sí. Sí, se sí, sí. identifica? Yo no, pero... Ah, Sí, David es cristiano toda su vida. Pero yo das cuenta que hasta los 23 años prácticamente empecé a ser cristiano de verdad. ¿Y Entonces, tiene 24? 23 años. Ah, yo sé, ¿no? Entonces, al 23 años de vida pasé por un chorro de cosas sin Dios y es muy distinto ahorita. O sea, yo que en cualquier otro momento, si hubiera estado sin Dios y me robaran mi carro, es como, ¡no! ¿Por ¡mis qué? ahorros! Ajá, mis ahorros. Pero ahorita fue como, wow, gracias Dios. Y también, pues, un chorro de cosas que pasan y neta de la mano de Dios es lo mejor. Pero para estar como conectados con Dios no se trata solamente como decir soy cristiano, de ir a la iglesia, ¿no? Ni nada más como ponerte el título. Es literalmente vivir para Jesús, ¿no? Y creo que es algo que también nosotros tenemos todos. Sí. Estamos como neta súper Aguantar vara. intentando aguantar vara y como intentar neta acercarte a Dios lo más que puedas. Porque, insistimos, no somos perfectos, no somos ningún título universitario de que somos los cristianos de verdad o teólogos, Pero somos guapos. pero estamos guapos, eso es algo que El no nos pastor puede eso nos quitar. ha inculcado, O claramente. sea, esa es la visión de nuestra iglesia. Así es. Eres guapos. Sí. No sé si alguien quiere decir algo para despedir oficialmente este primer podcast de la segunda temporada. Poderosísimo podcast. El poderosísimo podcast. Pues nada, solamente Tenían que que... Pues estoy emocionado yo, nada más por qué va a suceder. Yo creo que siempre, algo que hacía mucho este podcast y que sucedía hace 2 años era que siempre me estaba, quieras o no, me impulsaba mucho a estar muy sensible, ¿no? Como que, ¿qué puedo hablar esta semana, ¿no? De qué es lo que está hablando Dios a mi vida. Y no tanto por el hecho de compartirlo, sino realmente por tener algo genuino que hablar, ¿no? O sea, algo que supiera que realmente era algo que Dios estaba tratando en mi corazón y que de alguna u otra forma no lo hacemos en pantalla, pero siempre buscamos que cualquier cosa que compartamos sea algo con lo que los que nos escuchan se puedan identificar, que puedan sacar algún aprendizaje de nuestras metidas de pata o de también nuestras victorias, las cosas que hacemos bien también. Entonces, pues solamente creo que lo que se logró hace 2 años en esta nueva temporada, creo que va a ser exponencial, que Dios va a hacer cosas muchísimo mejores en esta ocasión. Así que Amén. sí, estoy contento. Arrebata esa promesa. Yep. Pues, Sí. sigan escuchándonos, por favor. No, siento que va a estar interesante. Vienen cosas chidas. Los que nos oyen desde Argentina, Venezuela, Brasil, no sé cuántos otros países nos escuchaban, pero sigan ahí. Que no nos suelten. No suelten. Va a estar divertido, de verdad. Lo prometemos. Así Ya. es. Y Sí. cada vez va a estar más profundo. Sí, No sí, nomás para la puro otra semana chismecito. yo tengo un tema ahí que hoy no alcanzamos a decir, pero Ah. está muy bueno, así que no te lo puedes perder y síguenos ahí en nuestra única red social. Por lo pronto. Instagram. Ya les platicaremos cuando tengamos otra. Sí. Mientras tanto, no le quieran a David de su buzón de sugerencias, ni de no sé qué rollo. Ustedes nada más síganos en Instagram y en Spotify, y En en Apple Spotify. Podcasts y así. Todos los lugares donde se puede escuchar Activen la podcasts. campanita para que les llegue cuando nos... Ay, ya vamos a, supongo que ya YouTube, ¿no? Porque Ay, este pues sí, es es cierto, video. si no, ¿para qué estamos grabando? ¿Verdad? También, sí es cierto, en YouTube. Ay, no tengo idea de cómo se va a ver el canal porque no sé si está libre o no desde las piedras. Pero la experiencia es mejor en YouTube porque puedes ver las caras, así que Sí, la neta. Y creo vamos que a ahí traer pagan más. peluchitos y puppets y todo el rollo para que estés aquí divertidote. De Ah, perdis. no es cierto. Pero sí, muchísimas gracias por escucharnos. Prometemos hacer esto cada semana. Yeah. Bueno, no voy a prometer, no me voy a comprometer. Pero sí que va a haber algo cada semana. Muchas gracias por escucharnos y que Dios los bendiga.